declaramos con fe y lo declaramos con certeza, con confianza, sin temor en nuestro corazón, sin dudarlo, porque eso es lo más importante. Y yo sé que es un proceso en el que hemos estado avanzando, porque el decir ya lo tengo y el empezar a romper con todos esos conceptos naturales que venimos caminando durante toda nuestra vida, pues bueno, es por eso que todos los días de nuestras vidas debemos de estudiar la palabra de Dios, tener esa relación dinámica con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, y para poder estar firmes, fuertes y para poder permanecer en el poder de Dios. En el tema anterior vimos que tenemos que poner a trabajar nuestra fe, necesitamos apropiarnos de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario, pero tenemos que poner a trabajar nuestra fe porque Él ya lo hizo todo. Ahora depende de ti y de mí que a través de la fe en su palabra y a través de estar no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es un don de Dios que ya mora en ti y en mí por su Espíritu Santo. Recuerda que una tercera parte de nosotros somos 100% Espíritu de Cristo, porque hemos vuelto a nacer en nuestro espíritu, somos creyentes nacidos de nuevo, y es así que al reconocerle y al recibirle como nuestro Señor y Salvador, su espíritu viene a nuestro espíritu, se hace uno con nuestro espíritu, y entonces ese don de Dios que es la fe ya mora en ti y en mí, que es la misma fe de Cristo. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y fíjate que es un tema muy interesante y yo espero que anotes todos los detalles que puedas para que los estés meditando y que de esta manera, en este punto especial, específicamente en este tema, podamos dar un paso agigantado respecto a lo que hemos venido meditando, estudiando en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo para empezar con este tema. Normalmente pudiéramos decir que si alguien te dice, siéntate en una silla, tú te sientas con confianza en una silla porque la estás viendo, ¿verdad? Y entonces tú sabes que esa silla te va a sostener. Podríamos decir que a veces la gente lo puede utilizar como, tú no sabes si la silla tiene capacidad para sostener tu peso, si está bien armada o no, pero básicamente te estás sentando en la silla y hablaríamos que estás teniendo una fe natural porque pues estás creyendo que esa silla te va a sostener y que te están ofreciendo sentarte en una silla y lo vas a lograr y vas a estar bien en esa silla, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo respecto a lo natural, pero ahora, si en lo espiritual eh, nosotros hemos recibido al Señor y hemos creído porque hemos escuchado su palabra, hemos escuchado el mensaje de salvación de Jesucristo, de su obra perfecta, completa y terminada, porque no la hemos visto, porque no podemos ver la salvación, porque no vimos lo que sucedió en la cruz, pero lo hemos creído en nuestro corazón. Romanos 10,
con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Esto pudiera asemejarlo al ejemplo que te estoy dando respecto al sentarte en la silla, porque cuando nosotros hemos creído en la obra de Jesús, fue porque hemos escuchado y hemos dado ese paso de fe, por así decirlo, de sentarnos en una silla que no vemos la salvación, no vemos la palabra de Dios, no vemos a Dios, no vemos a su Espíritu, pero lo hemos creído. Es algo que está en nosotros. En el tema anterior estudiamos también y estuvimos viendo acerca del Salmo 139, versículos 14 al 17, y en realidad todo este Salmo desde el versículo 1 nos habla cómo Dios es que nos formó en el vientre de nuestra madre, y fuimos, su ojo vio nuestro embrión, y la palabra nos dice en el Salmo 139 que todos nuestros días fueron escritos por Él. Así es que la fe de Dios es algo que ya mora en nosotros, y ahora lo único que tiene que suceder es que nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios para que la fe se active, para ponerla a trabajar, para ponerla a funcionar y podernos apropiar de lo que ya existe en el ámbito espiritual que nos fue concedido por gracia, por la justicia de Jesús para nuestras vidas, y así se manifieste en nosotros esa fe sobrenatural. Esa fe sobrenatural para que tú y yo podamos seguir desarrollando una vida sobrenatural, porque desde el momento en que tú naciste de nuevo y le reconociste como tu Señor y Salvador, eres una nueva criatura, y entonces eres una nueva especie jamás existida, porque ahora tu vida se ha convertido en esa vida que va ligada a la vida de Dios. Sin embargo, para recibir la salvación, tuviste que creer en cosas que tus sentidos naturales no podían percibir, ¿verdad? Entonces, esto es algo que está en tu corazón. Esta es la fe de Dios que tú has creído, y te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. El tipo de fe de Dios no está limitada. Más bien, eh, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer lo que la misma palabra de Dios, que lleva en sí mismo o en sí misma la fe de Dios, tenemos que creer en lo que Él nos habla y nos dice en su totalidad, para que tú y yo podamos traer a nuestra realidad y que podamos declarar y reconocer y ver las cosas por las que tú y yo hemos sido creados con el propósito perfecto de Dios, para que se manifiesten en nuestras vidas esa bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió en la cruz del Calvario, y entonces podamos
tener una manifestación visible, y no me refiero visible a que se manifieste como lo que pudiéramos ver como un libro, como un cuaderno, como lo que vemos, nos vemos tú y yo, pero visible para que tú y yo nos podamos apropiar de esa bendición y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero fíjate que es lo que sucedió. Abraham le creyó a Dios. El Dios que da vida al muerto y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y estamos hablando de cosas físicas que se deben de manifestar en nuestras vidas, porque es el propósito del Señor que tú y yo disfrutemos en nuestra vida natural de esa vida sobrenatural a través de esa fe sobrenatural. Como el ejemplo que estamos viendo en Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y entonces cuando él aún no tenía hijos, le creyó que él sería padre de muchas naciones, que él estaría disfrutando de la bendición aún en esa edad madura, en esa vejez, en donde físicamente era imposible que se manifestara esa bendición natural. Abraham lo creyó a la palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor produjo fe en el corazón de Abraham. Entonces, tú y yo debemos de apropiarnos de la bendición del Señor única y exclusivamente a través de la fe en la palabra, de lo que el Señor nos ha hablado, de lo que el Señor ha decidido para tu vida personal. Y el propósito de que cada día de nuestras vidas estemos meditando, como lo hemos hecho a partir de hace más de un año, en la palabra de Dios día a día, es para que de manera personal podamos experimentar esa fe sobrenatural en nuestras vidas. Yo sé que al día de hoy hemos podido desarrollar esa fe sobrenatural, ya hemos podido alcanzar muchas cosas, pero todavía el propósito de Dios tiene mucho camino y una trayectoria muy larga hasta que venga el Señor o hasta que seamos llamados a su presencia. Entonces, tenemos entonces que ver que la fe es un don de Dios que ya mora en nosotros y que a la par en nosotros, al escuchar su palabra, nosotros al escuchar su palabra produce fe en nuestras vidas, y entonces cuando viene la salvación y la fe, ambas son un don de Dios que están ya en nosotros, y es por eso que caminamos en una fe sobrenatural. Fíjate qué interesante es este punto, porque muchas personas, muchos creyentes, y a lo mejor tú que estás hoy aquí escuchando esto, has tenido ciertos límites o cierta lucha respecto a si estás caminando en la fe sobrenatural de Dios. Pero tienes que saber que tú estás usando la fe sobrenatural de Dios a partir de que tú has creído en Él, porque no lo has visto, no la has visto, no naturalmente con tus 5 sentidos no la has podido observar, no la has podido apreciar, y sin embargo estás disfrutando, estás convencido de que eres salvo por gracia. Qué maravilloso es eso. Entonces, necesitas usar la fe sobrenatural y apropiarte de la bendición por escuchar su palabra, por afirmar tus pensamientos, para que tu corazón pueda estar liberando a través de renovar tus pensamientos y de afirmar tu fe en la palabra de Dios. Te voy a invitar ahora a que me acompañes a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Fíjate qué interesante. La palabra de Dios contiene la fe necesaria para creer que Dios se hizo carne, que vivió una vida perfecta en Jesucristo y que sufrió nuestro castigo con su muerte. Ahora sí tú debes de entender, primero debes de conocer lo que dice la palabra. Siempre tenemos que conocer el motivo de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué soy salvo? ¿Qué es lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario por mí? Porque de eso depende que tú puedas estar firme y que puedas permanecer en el poder de Dios y que puedas reconocerle y glorificarle, para que de esta manera no te caigas, no te bajes, y cuando escuches conceptos equivocados, que escuches a otras personas que te dicen, estás mal, no es cierto, ¿cómo crees tú que estás viviendo en la fe de Dios? Porque lo dice la palabra. ¿Cómo crees que Dios ya pagó por todas tus enfermedades? Porque dice la palabra que nos sanó en la cruz, que llevó todos mis pecados. Entonces, ¿cómo vas a permanecer en la fe y cómo lo vas a vencer en contra de todo aquello que este mundo tiene, de todas esas doctrinas que aún desafortunadamente el creyente le pone la mitad de lo que dice la palabra, pero hay una influencia tan fuerte porque no hay una fortaleza en los pensamientos de los creyentes, de los cristianos, del nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y entonces viene una lucha, y recuerda que nuestra guerra está en nuestros pensamientos y la batalla es en nuestros pensamientos, porque viene todo el concepto de lo que la gente habla, de lo que la gente dice, de lo que la ciencia dice. No quiero que me malinterprete y no quiero ofender ni poner en mal ni hablar mal de esto, pero el mayor valor para nuestras vidas debe de ser lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo debo de meditar en ella cada día, una y otra vez, hasta que yo pueda hacerlo real en mi vida, de tal manera que cuando venga cualquier viento contrario de doctrina equivocada respecto a lo natural y a lo que dice la palabra de Dios, nosotros podamos estar fuertes y podamos vencer, y entonces estar viviendo en la fe sobrenatural de Dios. Pero solamente va a suceder cuando tú la pones a funcionar, cuando te pones en práctica. La fe la tienes que usar, te tienes que ejercitar, y esto solamente a través de meditar en su palabra y de declarar su palabra. Y cuando vengan esas situaciones contrarias, tú debes de pensar primero en qué es lo que dice la palabra del Señor, para que puedas ir en contra de toda doctrina equivocada. Esa es la única manera de vencer, porque no hay otra manera sino que usando la fe de Cristo. Y ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Qué interesante este versículo, porque probablemente lo has leído y lo has meditado ya muchas veces, sobre todo si tú eres un creyente, un cristiano, que por lo menos tiene 1, 2, 5, 10 o 30 años en la palabra. Sin embargo, cuando nosotros estamos en nuestras vidas tratando de apropiarnos de la bendición por la fe, y de permanecer en la fe y de entender cómo es que la fe debe de funcionar en mi vida. Y hemos visto que la fe es un don de Dios, es algo que ya mora en nosotros. Y esto lo vamos a ver un poquito en algunos versículos más adelante. Pero fíjate qué es lo que nos habla la palabra, que nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados, anótalo, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por eso dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué nos habla de la fe de Cristo? Porque Gálatas 4:6 nos habla la palabra que Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones. Por eso es que la fe es un fruto del Espíritu y por eso es que nosotros somos justificados por la fe de Cristo, porque somos salvos por gracia, por la obra de Jesús, por lo que somos en Cristo y por lo que Él es en nosotros. Dios se agrada de nosotros, no por todas las maravillosas cosas que yo pueda hacer, sino lo único que a Dios le agrada es la obra de su Hijo que está en mí ahora por su Espíritu Santo, porque ahora lo que el Padre ve en mí es a su Hijo, es al Espíritu de Cristo que mora en ti y en mí. Eso es lo que el Padre ve para que nosotros podamos agradarle. De otra manera, yo puedo hacer grandes cosas, eventos increíbles para beneficencia pública, no sé, tantas cosas que pudiéramos hacer, pero a Dios no le agrada eso. Lo digo, es muy bueno hacerlo y a Dios le agrada. Sin embargo, por lo único que Dios se agrada en nuestras vidas y por lo único que somos justificados es por su Hijo Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, por la carne, por lo que podamos hacer en la carne. Y entonces vamos a seguir leyendo hasta el versículo 20. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces mentiroso, es ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te fijas cómo la palabra nos afirma y nos confirma todo, todas las cosas, para que tú puedas estar firme y que te puedas defender? Porque esa es el pelear la buena batalla de la fe, declarar la verdad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de su obra perfecta, completa y terminada, del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación que ahora vivimos en Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que
tú tienes que saber que lo que ahora vives es la fe de Cristo. Y esa fe en Cristo esa fe de Cristo es la fe sobrenatural de Dios en la que nosotros estamos viviendo. Pero tienes que estar consciente. Por eso es importante conocerlo, para que lo puedas entender y el meditar y una y otra vez nos lleva a entender las cosas y las podemos digerir perfectamente, de tal manera que no vamos a permitir que venga ningún pensamiento del diablo para engañarnos, que tú no eres una persona de fe. Y eso es una mentira, porque tú tienes la fe de Cristo. La misma fe de Cristo mora en ti, la misma fe con la que hizo señales, milagros y prodigios, mora en ti y en mí. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues poner a trabajar nuestra fe para poder vivir en esa vida sobrenatural de Dios. Así es que necesitas declarar cada día: yo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es un concepto equivocado decir: yo vivo en la fe en el Hijo de Dios, porque ahora la misma fe de Cristo mora en ti por su Espíritu Santo. Así es que es importante también que podamos corregir los conceptos, porque te fijas como una palabra tan pequeña hace la gran diferencia para nuestras vidas, y esa gran diferencia puede impactar de manera tan grave la vida de las familias, la vida del creyente. Y tú tienes que estar consciente que tú fuiste vuelto a nacer y ahora vives la fe sobrenatural de Dios mismo, por la fe sobrenatural de Dios mismo. Hay que aprenderlo, hay que ponerlo a trabajar y una y otra vez, no te canses de hacerlo. Es importante que puedas permanecer, perseverar en la palabra. Por eso es importante perseverar en la palabra, porque necesitamos afirmarlo. Y si me faltó un detalle, es por eso que tenemos que meditar de día y de noche. Esa es la sabiduría de Dios y la inteligencia que va a fluir en nuestras vidas a través de meditar en la palabra de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas 17, que estuvimos viendo del 6 al 10, si tuvieras esa fe como un granito de mostaza, tú le podías decir a este monte: muévete y échate en el mar. Porque el Señor Jesucristo hacía esa comparación, porque realmente no se necesitaba más que creer en la obra del Señor Jesucristo. Y aún en ese momento, el Señor Jesucristo todavía no había ido a la cruz, así es que no había sido consumada la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fíjate qué importante es lo que nos dice la palabra en Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Fíjate qué importante es que como la fe por la cual fuimos vueltos a nacer y por la cual ahora vivimos es la fe sobrenatural del propio Hijo de Dios. Y esta tiene el potencial para que tú y yo podamos hacer cualquier cosa que Jesús hizo. Así es que no te dejes engañar cuando las personas te digan que tú no puedes, que no estás parado en la fe, que no es cierto, que son puras mentiras, porque si la palabra lo dice, estás respaldado por la palabra, no estás respaldado por cualquier viento y aire y corriente cualquiera. Es la palabra de Dios y es la misma fe del Hijo de Dios que mora en ti. Así es que afirma con estos versículos tu fe
esa fe sobrenatural que ya mora en ti y la cual te ha llamado a hacer milagros, a tener una vida sana, a vivir en armonía, a vivir en plenitud de Dios, para que puedas disfrutar realmente del propósito de Dios para tu vida y que puedas disfrutar de entonces lo que nos dice el Salmo 139, que todos nuestros días fueron escritos. Y entonces, si Dios ha escrito todos nuestros días y ha determinado que tú y yo estemos en este mundo con un maravilloso propósito, ¿cómo entonces pues alguien como tú y yo que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús y que hemos creído y que a partir de creer en Él, en su salvación, hemos puesto a andar, a funcionar en nuestras vidas esa fe sobrenatural de Cristo, del Hijo de Dios? ¿Cómo crees que el Señor va a escribir cosas malas para nuestras vidas? Lo que pasa es que la ignorancia nos excluye de la bendición y eso es lo que es que nos ha en algún tiempo detenido o nos ha estorbado para apropiarnos de la bendición que es en Cristo Jesús. Pero ahora tú y yo hemos creído y hemos recibido a su Espíritu y ese don de Dios y ese fruto del Espíritu que mora en nosotros, que es la fe sobrenatural de Cristo, es la que tenemos que echar a andar a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta no es una medida, sino que es la medida de fe. ¿Te fijas la diferencia que hace una palabra? No está hablando de que hay una medida de fe en cada uno de ustedes, como si estuviera repartiendo la fe para unos más y otros menos. De Tim Marín, de Don Pingo, a ti te toca más y a ti te toca menos. No, habla de la medida de fe. Y la medida de fe se refiere a la medida de fe, a la medida de fe de Cristo, a la medida de fe de su Espíritu. Así es que si tú y yo somos creyentes, nacidos de nuevo, tenemos la medida de fe del Espíritu de Cristo, la medida de fe del Hijo de Dios. Así es que no hay ninguna diferencia para que tú estés pensando que Dios está otorgando y que está usando diferentes medidas. Y es por eso que entonces hay grandes predicadores, ya hay menos predicadores, o hay gente que es muy usada y que a lo mejor tú no eres llamado o no eres parte de ese grupo selecto. No, todos somos iguales delante de Dios y todos tenemos la misma medida, la misma capacidad, pero tenemos que ponerla a funcionar a través del conocimiento de su palabra, de ese tesoro que tenemos en Cristo Jesús, de esa herencia, de ese legado. Así es que medita en su palabra, conócele para que puedas disfrutar de la bendición que ya mora en ti. Gálatas 5:22. Te voy a invitar para que me acompañes a leer Gálatas 5:22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Te fijas? La fe es un fruto del Espíritu y este está en ti. Así es que tú debes de apropiarte de la bendición por lo que ya mora en ti. Y agregándole a esto, pues disfruta del amor que ya mora en ti, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad y de la bondad. Todo esto es un fruto que ya mora en ti. Así es que si tú eres una persona que se considera que es intolerante o que es muy impaciente o que es media agria y no es amorosa y que difícilmente puede estar contento durante su día o con las personas, pues si tú eres un creyente nacido de nuevo y has creído en la salvación en Cristo Jesús, pues disfruta del carácter de Jesucristo, del fruto del Espíritu que ya mora en ti. Esto es parte de tu vida y tienes que ponerlo a funcionar. Y finalmente te voy a llevar a que me acompañes a leer Filemón 1:6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo es muy clara la palabra? Muy sencilla, muy sencilla. El Señor no es complicado, no es rebuscado, ni esconde las cosas. No lo dice todo muy claro. Y fíjate qué importante es esto. La fe en Gálatas 5:22 nos dice que es un fruto del Espíritu. Y Filemón 1:6 nos está diciendo que para que la participación de tu fe sea eficaz, que pueda funcionar y que pueda actuar para lo que fue enviada en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Así es que si tú has nacido de nuevo y has creído en su obra perfecta y redentora y eres salvo por gracia, tú no tienes un problema de fe, tienes un problema de conocimiento. Y entonces, para poder ver que tu fe funcione, necesitas entender y reconocer lo que tienes. Por eso es que Pablo oró así, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cómo es que vamos a apropiarnos de la bendición y cómo es que toda nuestra vida va a ser transformada y cambiada y que todos tus sueños y que todas las cosas que has anhelado se manifiesten en tu vida y que entonces puedas disfrutar de esa fe sobrenatural y que puedas estar viviendo esa vida sobrenatural de Dios a la cual fuimos llamados y que nacimos para esto, para vivir una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Ahora, no le pidas a Dios que te dé más fe, que te dé, o que le diga, Señor, incrementa mi fe. Cree en la palabra de Dios y empieza a reconocer que cuando naciste de nuevo, se te dio la fe sobrenatural de Dios. Y entonces vas a poder vivir esa vida sobrenatural. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia.